Buenos días, isleños, buenos días, puertorriqueños, buenos días a todos aquellos que habitan y viven en el archipiélago de Puerto Rico, siempre incluyendo las islas de Vieques y Culebra. Bueno, saben que el mundo está convulso, el mundo está así como un poco complicado. Ayer hubo cambios en la política de Argentina, hay países en guerra, hay situaciones de ataques en la Franja de Gaza, ¿verdad? Y han ocurrido muchas cosas interesantes también en Francia. Así que para hablar de esto estamos con el expresidente del Senado y profesor de la Universidad de Princeton, Eduardo Batia, y también nos va a acompañar vía telefónica el profesor José Rivera. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Buenos días a tu público. Un La placer. situación de estos cambios de gobierno implica algo a nivel mundial, o sea, en Argentina ocurría, el peronismo se imponía de alguna forma, en Francia Macron recibe un golpe duro, o sea, ¿esto tiene algún efecto o por qué está ocurriendo? ¿Hay alguna especulación? Bueno, son dos fuerzas distintas en dos escenarios distintos y dos contextos distintos. Como sabemos, en Argentina ganó el profesor Milei, que se convirtió en el presidente de la República. Él es un economista, no es político, y es una persona que ha traído unas reformas intensas. El peronismo es fuerte en Buenos Aires y la elección que hubo fue en Buenos Aires. Mm. Fuera de Buenos Aires, Milei todavía tiene una fuerza enorme. Así que yo diría que pues ahí no hay alegría con las reformas que él está trayendo. En Francia es distinto. En Francia quien está montando la pelea es la derecha, no es la izquierda. En Buenos Aires es la izquierda, en Francia, en París es la derecha. Se creó un partido hace muchos años por un señor de nombre Le Pen. Su hija, Marie Le Pen, es una persona que es anti-inmigrante, bien derechista, es la europeana, es la Make France Great Again, o sea, es la equivalente a Trump. Y ese partido le está dando unos dolores de cabeza a Macron, que tiene una coalición débil. Macron es el presidente, pero obviamente tiene que haber un primer ministro. Y el primer ministro es el que fue removido y fue sustituido por el ministro de Defensa. Así que yo, para hacértelo bien corto, la respuesta, hay convulsión, hay movimiento de izquierda y de derecha, porque los polos están avalentonándose. O sea, los grupos bien de extrema izquierda y extrema derecha están con mucha fuerza en muchos sitios del mundo, y eso no es bueno. Sí, de eso habíamos hablado y eso es, ¿verdad? Lo habíamos como que previsto, que en un momento dado empezaban unas polarizaciones muy fuertes y que iban a continuar alrededor del mundo, incluyendo Puerto Rico. O sea, la polarización absoluta, donde el centro la tiene muy difícil para poder esbozar un mensaje que cale y que ale gente hacia el centro cuando estamos en una convulsión de extremos, donde la gente se va a los extremos absolutos de derecha a izquierda. Absolutamente. Y yo creo que lo has dado en el clavo. Lo que hay que trabajar, creo yo, siempre es un centro que sea un centro que escuche a la izquierda y a la derecha. Yo estaba ayer hablando con mis estudiantes que si uno hace un análisis objetivo y frío, uno se da cuenta que los avances más grandes del mundo se han dado cuando ha habido una mesa donde se sientan ambos lados. Se sienta a la izquierda y se sienta a la derecha y tratan de lograr algún tipo de encuentro sobre algún tema en particular. Eso ahora ni se puede pensar que se van a sentar en la misma mesa, porque los demonizan enseguida. La izquierda demonizaría a nadie que se siente con la derecha y la derecha demonizaría a nadie que se siente con la izquierda. Bueno, quiero conversar un poquito con el profesor José Rivera. Buenos días, profesor. ¿Se encuentra en línea? No lo tenemos en línea. Muy bien. Expresidente, los resultados, la situación en Qatar y el ataque de Israel a Qatar, ¿cómo lo ve? Bueno, Qatar es un aliado de los Estados Unidos. En Davos, en Qatar, es donde donde se han dado, en Doha, perdón, donde se han dado reuniones importantes para Estados Unidos. Y de momento, Israel entiende que tiene un cheque en blanco, porque los Estados Unidos así se lo han dejado saber, para atacar a quien les dé la gana, donde crea que estén el grupo de personas que dirigían en Palestina los ataques palestinos, que son terroristas, no nos engañemos, son Sí. terroristas. Ellos parece que encontrado refugio en Qatar, y obviamente los israelitas atacaron allí. Eso es
para los Estados Unidos inaceptable, pero obviamente no le quita el hecho de que Israel se está portando, o sea, ya hay hasta unanimidad en los países europeos de que Israel ya lo que está cometiendo es un genocidio con Gaza y eso hay que pararlo. Pero entonces, ¿quién detiene a Israel? Estados Unidos tiene que detenerlo. El liderato del presidente Trump es el que tiene que detenerlo. Y los países europeos, yo creo que la presidenta anoche, a la medianoche anoche, hora de nosotros, madrugada de Europa, la presidenta de la Comunidad Europea emitió una declaración diciendo que los países europeos van a detener y van a tratar de detener a Israel, porque ya esto se pasa. O sea, la idea de que los israelíes acaban de pedirle a todo el mundo, no a un grupo, a todo el mundo que está en Gaza que se vaya. Imagino. ¿Que se vayan a dónde? ¿Que se vayan a dónde? O sea... esa es la gran pregunta. Y estamos hablando de más de 1 millón de personas. ¿No? O sea, aquí no estamos hablando de un grupo pequeño. Y una cosa muy complicada de entender porque, ¿verdad? Los judíos vivieron una situación similar de desplazamiento y de abuso contra ellos y uno no entiende cómo esto... Y hay muchos judíos que están en contra de estas acciones. Son los sionistas específicamente, la parte verdad sionista, los que realmente están a favor de lo que está ocurriendo allí. Pero uno queda un poco sin entendimiento, porque debería uno no repetir, ¿verdad?, las desgracias que ha vivido. Y bueno, pareciera que ocurre nuevamente, ahora del otro lado, y así la vida, nunca se termina la guerra. Por otro lado, acá en Puerto Rico, Maduro, la situación de Maduro y la situación de la gobernadora Jennifer González y las respuestas que le ha dado a Maduro, y Maduro con el nombre de la gobernadora de Puerto Rico en su boca. Bueno, me parece que es, o sea, con todo el respeto a ambos, yo no apoyo el gobierno de Maduro, pero creo que un debate verbal entre Maduro y Jennifer González, pues realmente no aporta nada en este momento. Los Estados Unidos están tratando de crear un show. Yo hago una columna sobre eso mañana, que se publicará mañana. Yo creo que es un espectáculo mediático y eso de traer las tropas por Arroyo me parece que es otro teatro totalmente innecesario. Los Estados Unidos están tratando de utilizar el mecanismo de crear un conflicto para ellos, una guerra entre algunos. O sea, ¿a quién se le ocurre que una yola que esté viniendo de Venezuela, no se sabe a dónde, no se sabe quién estaba adentro, no hay evidencia de qué es lo que llevaban y simplemente tenemos que creer a fe ciega de que eso traía armamentos o traía drogas? O sea, ¿qué es eso? O sea, así no funciona, así no debe funcionar el mundo hoy. En el siglo XXI no debe funcionar, donde sin arrestar a alguien, sin ver la evidencia, tú le tiras una bomba y los matas. O sea, eso no, me parece que es un comportamiento barbárico el que se llevó a cabo. Totalmente. Bueno, le quiero agradecer por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias. Conversábamos con el expresidente del Senado y profesor de la Universidad de Princeton, Eduardo Batia. Gracias por acompañarnos. Bueno, y ahora vamos a un cambio de tema. No te vayas, que aquí no hay pausa. El calentón sigue encendido y con él el cambio de tema. Bueno, ¿sabe que ha surgido una nueva variante de COVID? Así es. Y obviamente esta nueva variante tiene un nombre terrible, se llama Frankenstein. Y bueno, y podría ser más peligrosa, es lo que sabemos, pero para hablar al respecto nos acompaña Miriam Ramos, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, y también está acá Solaritza Rivera León. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Saludos. ¿Qué es esto de la situación de un COVID que se llama Frankenstein? En realidad, desde que surge la pandemia y se identifican los primeros casos de COVID, el virus ha estado mutando constantemente porque a medida que la gente se contagia hay replicación del virus, así que ocurren las mutaciones. Así que no es raro encontrar que surgen nuevas variantes. Los sublinajes de Omicron, y ese es el caso de Frankenstein como mencionas, lo que hemos estado observando es que a pesar de que es más contagioso, se transmite de una manera más fácil, los síntomas son menos severos. Ya. Y ¿podemos haber creado algún tipo de resistencia nosotros?
las personas. Los virus, si tomamos el ejemplo de la influenza que lleva con nosotros siglos, podemos entonces tomar en consideración que no necesariamente como el virus muta de manera tan acelerada, logremos, ¿verdad? Un nivel de inmunidad, correcto, un nivel de inmunidad suficiente como para no seguir contagiándonos. Claro, pero el hecho de que sean más débiles los síntomas, ¿es que el virus es más débil o es que nosotros nos hemos fortalecido? Es simplemente las características de las diferentes variantes. Hemos visto que a través de la historia del COVID los síntomas varían un poco, en este caso fiebre más alta, mayor síntomas gastrointestinales. En la garganta. Pero por eso es importante recordarle a la población, a los proveedores, la importancia de la vacunación. Estas vacunas se están reformulando continuamente. Es por eso que necesitamos continuar fomentando y promoviendo la vacunación en la población. Ahora mismo en los Estados Unidos hay un movimiento grandísimo liderado por Kennedy para la no vacunación. De nada, ni siquiera el sarampión. Hay que reconocer que la vacunación es una de las estrategias de salud pública principal. Si hoy en día no tenemos casos de sarampión, casos de tosferina, o si lo tuviésemos en algunas jurisdicciones, la cantidad de casos son mínimos, se debe a la vacunación, que nos permite tener esa inmunidad a largo plazo y que las poblaciones más vulnerables, porque no todo el mundo que se contagia o se infecta y desarrolla la condición le va de la misma manera. Es por eso que las poblaciones vulnerables son las más que tenemos el llamado a que puedan usar la herramienta de vacunación como una medida básica de prevención. La gente antes de estas campañas masivas de vacunación que se dieron en las escuelas públicas, en su mayoría también, en hospitales públicos en la época, la gente se moría de polio. O sea, y de otras condiciones. Tuvo polio de joven. Y de otras condiciones. ¿Cuáles son los síntomas ahora mismo con esta cepa del COVID? Son síntomas más bien en la garganta, un dolor bien intenso en la garganta, pero incluso hay personas que manifiestan que no les da ni fiebre, cansancio, dolor, malestar corporal, pero no necesariamente síntomas tan intensos como los de otras cepas. ¿Y otras variantes. ¿Quién debe vacunarse? La vacuna de COVID, la que está actualmente aprobada, está, ¿verdad?, en el caso de Moderna, es mayor de los 6 meses de edad. Así que es importante reconocer que COVID es una enfermedad respiratoria. Todos tenemos un sistema respiratorio. Claro. Por lo tanto, estamos pero las poblaciones más vulnerables. Poblaciones más vulnerables de esta cepa del COVID. Actualmente son personas jóvenes, entre las edades de 20 a 40 años son las que mayormente son afectadas. Hemos visto anteriormente que estas personas cuando asisten a eventos multitudinarios no tienen protección, no tienen ese distanciamiento, ya no tienen ese miedo a lo que antes afectaba el COVID, o que eso es la población mayor. Actualmente en los hospitales se ha visto personas jóvenes. Entre los 35 y 40 años son los más afectados. Estamos conversando y le damos la bienvenida a Abdel Rodríguez Rivera, también epidemiólogo. Gracias por estar acá. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar ese contagio? ¿Siguen siendo ponerte la mascarilla? Ya la gente no anda con la mascarilla por ahí. Exacto. Nadie, el que uno ve con mascarilla lo ve uno como raro. No, sigue siendo una herramienta y es importante mencionar y hacer la distinción de que cuando una persona está infectada, los últimos días de aislamiento, ¿verdad?, dentro de lo que son las recomendaciones del Departamento de Salud, es que esos 5 días después de tener los, tener los síntomas, la use. No obstante, no es una medida preventiva de primera línea porque más fácil es lavarnos las manos, tener etiqueta al toser, hacer uso de la vacunación. Lo más tener etiqueta al toser, para aquellos que no entiendan, es que se tape la boca. Que se tape la boca, que haga, ¿verdad?, uso de lo que es el antebrazo y también lo que es limpieza de superficie. Lo que aprendimos muy bien durante la pandemia y ya hemos relajado esas medidas, ya lo hemos dado por olvidado, no solamente para COVID, para influenza, para micoplasma, para cualquier enfermedad infecciosa a nivel respiratorio, es las mismas medidas preventivas. Y en combinación con todas estas estrategias que son a nivel individual, debemos también fomentar la responsabilidad colectiva, la vacunación, servicios de telemedicina en términos de los proveedores, que esa persona no tenga que llegar hasta un centro clínico para evitar la transmisión con otras personas, asuntos e iniciativas comunitarias, enlaces, alianzas con proveedores de salud del Departamento de Salud para traer la vacunación a las comunidades,
considerar también que el ambiente influye y empeora esos síntomas, el clima. Ahora mismo el polvo del Sahara. afecta. Mira cómo estoy yo con el polvo del Sahara. Y ciertamente también entender que el medicamento de Paxlovid, que muchas personas piensan que al conseguirlo le va a quitar el proceso viral, no es así, se da al inicio de la etapa de la condición. Principalmente para todo el mundo. Exactamente, y tiene que visitar a su proveedor y tener en cuenta de que ahora actualmente las personas se hacen pruebas caseras, no van a las oficinas médicas, no se hacen laboratorios, visiten los laboratorios ellos mismos, o que es un peligro también. Visiten los laboratorios que están certificados para hacer el trabajo de forma final y firme, y que pueda el médico tener un diagnóstico correcto de total confiabilidad. Hablemos de la influenza. ¿Qué está pasando con la influenza? ¿La gente se está vacunando? Ciertamente, las personas, muchas de ellas se vacunan, muchas de ellas no. Estamos empezando el periodo de invierno, donde la vacuna actualmente ya está disponible en centros de farmacia. Lamentablemente las personas, al igual que el COVID-19, rehuyen querer vacunarse porque piensan que todos los años la vacuna a veces le va a hacer algo, a veces no, y tienen miedo y pierden la credibilidad con relación a la vacuna. ¿Se está vacunando la gente? Pues mira, el Departamento de Salud, como bien indicó Abdiel, la temporada acaba de comenzar. Actualmente tenemos sobre más de 55,000 personas vacunadas, así que entendemos que la temporada está arrancando bastante bien. No obstante, es importante reconocer, como bien él mencionó, que la temporada entonces ahora de invierno, donde también venimos a actividades multitudinarias por montones, parrandas, jangueo, visitas. Así que el momento de vacunarse y de protegerse es ahora, ¿no? ¿Verdad? Cuando tengamos unos asuntos mayores en cuanto a casos. Sin embargo, el sistema de vigilancia del Departamento de Salud, ¿verdad? En las semanas pasadas nos encontramos por debajo del umbral de aviso y del umbral epidémico. No obstante, esto no quiere decir que bajemos la guardia, sino por el contrario, debemos de aprovechar este espacio de tiempo para reforzar lo que es los asuntos de vacunación, la educación a la población en general, para entonces poder... Es importante, en la medida... Y yo, los polvos del Sahara me tienen a mí loca. En la medida en que usted visita un laboratorio, usted, ¿verdad?, clínico autorizado, usted ayuda a que el Departamento de Salud también mantenga unas estadísticas y unos informes. Los laboratorios clínicos tienen la obligación y el deber en ley de someter la información y reportar. Cuando usted hace pruebas caseras o está por ahí haciéndose pruebas, pues no necesariamente esa información llega al Departamento de Salud. Y es bien importante que el Departamento de Salud, para poder destinar fondos, para poder atender epidemias y situaciones de emergencia, mantenga esa data actualizada. Me iba a decir, ¿la gente mayor se tiene que vacunar con más premura para la influenza que los jóvenes? Sí, pero es importante que eduquemos a la población en general que todos debemos vacunarnos. Es una responsabilidad colectiva. ¿Por qué? Porque hablamos de poblaciones vulnerables, de niños menores de 2 años, personas adultas mayores de 65 años, pero ¿quiénes rodean a estas poblaciones? Personas jóvenes también, adultos, adolescentes, o sea que todos tenemos la responsabilidad de vacunar. Bueno, me tengo que ir, me quedo sin tiempo. Le quiero agradecer a los tres que me han acompañado. Súper interesante la conversación. Muchas gracias a usted, la esperamos siempre por acá de vuelta. Gracias a ambos. Bueno, saben que vamos a ir a una pausa, pero vamos a hablar cuando regresemos de ¿qué? Energía nuclear. Bueno, yo no sé lo que usted piensa de eso, pero acá se lo vamos a aclarar. Así que ya regresamos. Soy Sonia Valentín. Esto es El Calentón.